Ella siempre fue de pasos silenciosos y manos callosas. Se llamaba Rosa, aunque en la gran casa la llamaban simplemente la chica de servicio. Rosa llevaba en la piel el olor del jabón de ropa y del café que nunca alcanzaba a beber tranquilo. Su delantal era como una bandera de paciencia, deshilachada en los bordes, con una mancha de leche que no salía ni con llanto. Ella vivía en una casita de tejas rotas, donde la lluvia decía verdad a la noche y el crucifijo de la cocina parecía más un huésped que un adorno, madera curtida por tantas súplicas. Desde que llegó a esa mansión, marfil y frío como un palacio de cristal, ella supo que existían dos mundos separados por una puerta que siempre se cerraba con portazos que sonaban como sentencias. El vestíbulo olía a perfume caro y a maderas barnizadas. La niña de la casa, llamada Isabelita, tenía juguetes que chirriaban de belleza, mientras que Rosa traía en su delantal migas, secretos y la esperanza como último recurso. Ella era humilde, sí, y esa humildad le daba un oído fino para el llanto de los demás, un tacto que sabía distinguir un sueño verdadero de una impostura. Aquella mañana, la casa parecía un reloj detenido, lluvia fina, ventanas empañadas, y en el cuarto principal, un bebé que no paraba de llorar. Un llanto que hacía vibrar candelabros y despertaba fantasmas. El bebé era de la señora Valentina, reina sin corona, y su llanto era interpretado siempre como un problema de protocolo y no de hambre o miedo. La señora Valentina tenía la voz de quien dicta sentencias. Su vestido deslizaba billetes y su mirada era hielo puro. Ella llegó con pasos que anunciaban tormenta. Olía a colonia de diseñador y a soberbia. Rosa, que conocía cada pliegue del sueño del niño, se acercó con la mamadera tibia y el calor de sus manos. Pero el odio ya estaba servido en la mesa. La señora Valentina, con un gesto seco, acusó a la humilde de robar cariño, de haber hecho llorar al niño a propósito para llamar la atención. «¿Qué haces con mi hijo?», le espetó, y el salón entero se convirtió en una jauría de miradas. Las vecinas, esas eternas comentaristas del destino ajeno, asomaron la cabeza por los jardines como aves de mal agüero, susurraron cadenas de rumores, como si fuesen velas negras. La criada siempre quiere más. Anda diciendo que no la tratan bien. Seguro lo hizo ella. El viejo chofer murmuró: «No es la primera vez», y la voz de la señora se hizo tribunal. Rosa sintió el frío del mármol en la espalda, el perfume barato mezclado con poder, y supo que la acusación no era por un acto sino por su lugar en la casa. Una desvalida frente a la monarquía del billete. Le rompieron el alma en público, le quitaron el delantal, le dijeron palabras que perforaron la dignidad. «No eres nadie aquí. Siempre te usamos y te tiramos». Un ritual de humillación preparado con precisión. La señora ordenó que la encerraran en la cochera hasta que se le pasara la locura. Una de las empleadas, con la boca roja de chisme, le escupió un rumor que se convertiría en puñal. «Dicen que robaste al bebé de la vecina cuando eras joven». Río de lágrimas que no cesaban. Las lágrimas de Rosa eran un río que no se veía por la blancura del mármol. Ella, que solo quería calmar al niño, fue señalada como ladrona de cariño, como peligrosa. Y el bebé, en su mundo de pañales y latidos nuevos, lloraba y lloraba, sin entender la política de los adultos. La escena se cerró con un portazo, que resonó como un tambor de guerra, y la puerta del cuarto golpeó con fuerza. ¡Pum! Y en ese momento, todo cambió. La caída fue rápida y sin compasión. La señora Valentina, con mirada de jefe de Estado, firmó su expulsión. Rosa salió a la noche con apenas la noche misma. La lluvia la recibió como una vieja conocida, fría y justa. Su ropa olía a humedad y a humillación. Durmió en un banco, con el crucifijo de la iglesia apretado contra el pecho, mientras la ciudad le robaba el calor de las manos. En la plaza, los niños dibujaban con tizas la verdad que los adultos negaban. Un bebé con los ojos grandes y un corazón en la mano. Rosa, en un monólogo que era más plegaria que reclamo, habló al crucifijo como a un confidente. «Señor, si no puedo limpiar mi nombre, permíteme por lo menos calmar a aquel que llora. Dame fuerzas». Su voz tembló y sus palabras se perdieron en la lluvia. Mientras tanto, en la mansión, la señora Valentina tejía la historia. Que Rosa había secuestrado al bebé para extorsionar, que su mirada era peligrosa,
Las vecinas repitieron el veneno como si fuera pan. En la cochera, la propietaria del corazón enorme y de manos ásperas, la vieja nodriza, murmuró por lo bajo: «Yo la vi amamantar a la criatura cuando la madre estaba enferma». Pero la palabra de la vieja no pesaba frente a la furia del oro. Una amenaza quedó suspendida en el aire. Si alguien preguntaba, la señora desmentiría todo y haría que la humilde pagara. Esa noche, el llanto del bebé cruzó las paredes y llegó a la plaza donde Rosa dormía. Ella, empapada, sintió ese llanto como un llamado ancestral. Se levantó y caminó hacia la mansión, sus zapatos chorreando barro, y nadie la detuvo porque nadie la veía como persona digna de defensa. Cuando Rosa apareció en el umbral, con la lluvia empapando su cabello y los ojos enrojecidos, la señora Valentina vio en ella una amenaza política. El jardinero cerró el portón con llave y las vecinas cantaron en coro la versión oficial. De repente, en la ventana del cuarto, apareció una silueta que nadie esperaba. La niña Isabelita, con un dibujo en la mano. Un dibujo que mostraba al bebé y a Rosa juntos, sosteniéndose. La imagen era simple y brutalmente honesta. «¡Mentira!», gritó la señora Valentina, como si al pronunciar la palabra intentara quebrar la tinta del dibujo. «Yo lo vi», dijo la vieja nodriza, y la voz tembló como un golpe de tambor. Pero antes de que la verdad pudiera calentar el aire, un auto negro se detuvo en la entrada de la mansión. La ventanilla se bajó, y una figura inesperada descendió, con la gabardina pegada por la lluvia. ¿Quién venía a tocar esa puerta en una noche así? ¿Un aliado? ¿Un juez? ¿Un nuevo rumor? El portazo que había marcado su destino resonó otra vez, esta vez con otra sonoridad. La casa guardó silencio, y el bebé, extrañamente, dejó de llorar. Rosa miró el dibujo en la mano de Isabelita, sintió el peso del crucifijo en su bolsillo, y supo que algo grande estaba a punto de estallar, pero no se resolvería aún. La noche guardó la respuesta como quien guarda el primer rayo de sol, y en la lluvia quedó la pregunta que abriría el siguiente capítulo. ¿Quién entraría por esa puerta y qué verdad traería consigo? ¿Quieres descubrir qué ocurrió luego? Quédate y acompáñame en esta historia. La lluvia siguió cantando sobre el vidrio como un juez que no perdona, y la mansión quedó en un silencio tenso, como una respiración contenida. Rosa, mojada hasta los huesos, apretó el crucifijo contra el pecho hasta que la madera le dejó la marca en la palma, y en sus ojos se mezclaron la lluvia y la determinación. El hombre del gabardina bajó del auto con pasos lentos, su sombra alargada sobre el mármol brillante. Olía a cigarrillo y a papeles importantes. La señora Valentina erguió su mentón como una estatua y sus palabras cayeron afiladas. «Ella es una ladrona», gritó, y las vecinas, esas avícolas del rumor, empezaron a picotear con la lengua. Cuchicheos, risas envenenadas, miradas que cortaban como cristales. El jardinero cerró la verja con un portazo que resonó como un martillo. Golpe tras golpe, la casa trazaba su sentencia. Rosa sintió que la humillación escalaba como una escalera sin fin. La vieja nodriza, con manos temblorosas, intentó hablar y le taparon la boca con desprecio. La muchacha de la cocina le lanzó un plato vacío como si fuese un anillo de acusación. Una vecina se acercó y con la sonrisa de quien disfruta la caída ajena, dijo en voz alta lo que muchos pensaban. Siempre quiso algo más que limpiar. Y así, pequeño paso a paso, la burla se convirtió en acto. Un sirviente trajo esposas frías, y sin más ceremonias, 2 policías se plantaron en la entrada como verdugos de novela. Rosa fue señalada, empujada, arrastrada por la alfombra que olía a perfume caro y mentiras. La mano que la sujetó olía a tinta de pluma, a poder. Llevaron a Rosa entre insultos y miradas que la desnudaban de dignidad. Le quitaron el crucifijo para revisarlo como si pudiera esconder allí su inocencia, y cada gesto era un ritual de humillación. Le leyeron cargos que sonaban a sentencia antes de la prueba. La acusaron de secuestro con la voz firme de quien fabrica verdades. «Mentira», soltó la voz de la niña Isabelita desde la ventana, su pequeño cuerpo temblando con el dibujo hecho a prisa, el trazo de cera aún húmedo mostrando a Rosa sosteniendo al bebé con ternura. La palabra de la niña intentó ser un escudo, pero las palabras de los poderosos pesaban más en ese momento. La vieja nodriza repitió, con la garganta rota, yo lo vi cuando la madre no podía, y Rosa lo hizo callar con leche.
Su testimonio fue una gota en el océano del interés, y en el instante en que la puerta del automóvil se cerró y las esposas hicieron el clic que corta la esperanza, el llanto del bebé volvió a cruzar la casa como una flecha. Por un segundo, todo pareció detenerse. Rosa, en el asiento frío de un patrullero, reunió las fuerzas de sus manos callosas y habló en un monólogo que fue más plegaria que palabra. «Señor, si me quitan el nombre, tómalos a ellos. Si me quitan el abrazo, cuida su pecho. No dejes que el llanto se haga costumbre en sus noches». Sus palabras eran como un río que no se veía por la blancura del mármol, pero que corría por dentro, arrastrando las piedras de la injusticia. Mientras la lluvia insistía, hubo señales, pequeñas luces en la tormenta. Isabelita dejó caer el dibujo desde la ventana y una vecina, por primera vez en mucho tiempo, lo recogió sin mirar a la señora Valentina. El recolectado dibujo empezó a pasar de mano en mano y alguien murmuró: «Hay algo en ese trazo que no cuadra con la mentira». Además, un hombre del gabardina, que antes parecía parte de la parafernalia del poder, se acercó al policía con voz baja y pidió ver las pruebas, sacando un cuaderno con notas y una grabadora que brilló como una promesa. La vieja nodriza, con la voz quebrada, se aferró a la barandilla y repitió como un conjuro. Ella alimentó a esa criatura cuando la madre no podía, y los ojos duros de algunos comenzaron a flaquear. Sin embargo, la humillación no cedió. La policía la llevó como si no fuera persona, sino objeto molesto, y la chusma se quedó en la puerta hablando en códigos de cuchillo. En la calle, niños que habían visto a Rosa dar pan y consuelo, dibujaron otra vez con tizas como si los trazos pudieran doblar el destino. El dibujo del bebé con un corazón en la mano empezó a multiplicarse en el suelo mojado, y ese pequeño acto fue una grieta en el muro del rumor. Dentro del coche, Rosa sintió el crucifijo clavado en la palma, y en un acto íntimo, lo besó como quien besa una verdad antes de perderla. «Si no puedo limpiar mi nombre con voces de hombres, que sea la verdad la que lo haga», musitó, y su voz se fue en la lluvia. El hombre del gabardina, ahora con la grabadora abierta, se adelantó y dijo con calma que heló el aire: «Necesito hablar con la madre y con la niña. Hay cosas que no cierran». La señora Valentina apretó los labios como quien esconde un sable. Las vecinas se miraron, y hubo un murmullo de sorpresa, de rabia contenida, de temor. En ese instante, mientras la oscuridad parecía tragarse a Rosa, una figura que nadie esperaba apareció en el umbral. Un joven periodista del periódico de la ciudad, con el pelo húmedo y los ojos encendidos de curiosidad, que sujetaba una cámara. Él se plantó frente a la señora Valentina y con voz clara dijo: «Esto será público». La frase fue como una luz. Los rumores temen la luz. Pero antes de que la prensa pudiera encender sus linternas, un coche de la policía cerró filas y una mano dentro de la casa cerró una carpeta con fuerza. La noche se hizo más densa. Rosa fue empujada hacia el interior del coche que la alejaría de la casa, de su delantal, de su cruz. Desde la ventana, Isabelita gritó: «¡Mamá! ¡Es Rosa!». Y el grito se clavó en el alma de todos. ¿Qué sacudirá la mañana? Los dibujos de los niños, la voz temblorosa de la nodriza o la grabadora del periodista podrán detener la maquinaria del poder y mostrar la verdad. La respuesta quedó suspendida en el aire, como la última gota de lluvia antes de romper el suelo, y la historia tuvo que esperar al próximo amanecer, y la historia tuvo que esperar al próximo amanecer. La luz entró tímida por las rendijas, como si la casa no tuviera ganas de ver lo que había sembrado la noche. Rosa despertó en el asiento frío del patrullero con la lluvia aún en los pliegues del vestido, el crucifijo húmedo pegado a la palma y la mirada de los policías que ya no parecían hombres sino máquinas que cumplen órdenes. En la comisaría, el olor metálico del formulario se mezcló con el café aguado de la mesa y con el sudor de quienes juzgan sin preguntar. La sala olía a tinta y a sentencia anticipada. Fue allí, entre papeles y miradas duras, donde la primera revelación empezó a encenderse como un fósforo. El hombre de la gabardina, que hasta entonces parecía un aliado, dejó caer un recibo sobre la mesa. No era un papel cualquiera, era un recibo de una tienda de bebés, con la hora marcada y con una nota al margen que decía, con letra prensada y rápida, el nombre de Rosa. «Es la prueba», dijo la voz grave del fiscal, y la sala pareció encogerse. «¿Cómo? ¿Por qué?». El recibo olía a trampa y a tinta reciente,
Rosa lo miró con sus ojos que ya no distinguían la verdad del espejismo, y recordó el delantal manchado que le habían quitado como se quita la dignidad, sin ceremonia, sin compasión. El primer sospechoso revelado no era ella, sino el símbolo. Alguien había plantado pruebas. Un rumor creció en la comisaría como en la casa, que Rosa no solo había tomado al bebé esa noche, sino que hacía tiempo tramaba algo mayor. La vieja nodriza, con la voz quebrada, intentó decir que ella la había visto cuidar al niño, cuando la señora se iba con mareos de bienestar. Intentó decir que Rosa había sido salvación y no conspiradora, pero su voz se ahogó entre los sollozos y las políticas. No es suficiente, afirmó el fiscal con la frialdad de quien cubre la verdad con papeles. Y en ese instante, la rebaña de rumores que tanto pesa en los barrios de mansiones y en las esquinas de tejas rotas se volvió extrema. Una vecina, la de la sonrisa afilada, juró haber visto a Rosa comprar pañales en la madrugada de hace semanas. Otra afirmó que la vio hablar con hombres desconocidos cerca del parque. El viejo chófer, con su boca de hierro, murmuró que Rosa tenía antecedentes en otra ciudad, palabra por palabra, como si el veneno fuera heredado. El primer asomo de defensa se convirtió en una red de sospechas tejida con hilo de maldad. Alguien había querido que Rosa pareciera más culpable de lo que era, y las pruebas, o la apariencia de ellas, comenzaron a hablar más fuerte que los corazones. Mentira, pensé yo en voz baja, como quien sostiene la lámpara cuando todos apagan las velas, pero el ruido del poder es más alto que una voz. Y entonces vino la reviravolta que agravó la injusticia. Al salir de la comisaría, esposada y con el crucifijo confiscado bajo el pretexto de prueba, Rosa sintió que el mundo se le cerraba con puertas que golpeaban como martillos. La noticia, porque en la ciudad todo es noticia y cualquier rumor se convierte en coro, corrió por las redes de la ciudad como agua de lluvia en canal. La criada secuestró al bebé, mujer de servicio acusada de robo de infante. La señora Valentina apareció en la pantalla del televisor local con el rostro endurecido y con la voz templada como mármol, dijo que la seguridad de su familia no podía ser objeto de debate. Los periódicos matutinos no titubearon. La portada mostró la foto de Rosa de perfil, con los ojos bajos, como si la mirada fuera la culpable. La reviravolta mayor fue cuando el hombre del gabardina entregó al fiscal una grabación, un audio donde, supuestamente, se escucha a Rosa hablando de «Si la mujer no puede, se lo doy a los del fondo. Ellos pagan bien». La grabación sonaba como una confesión, y el fiscal la presentó con ceremonias, con esa seguridad de quien ha encontrado la pieza final de un rompecabezas. Rosa la escuchó y sintió que el ruido era un trueno que le partía las costillas. La voz no era su voz, era una imitación con muecas de su acento, un montaje hecho con recortes de tiempo, pero allí estaba, claro y directo, listo para castigar. La gente, hambrienta de certezas, aplaudió la claridad de lo que parecía ver. Y en la mansión, la señora Valentina cerró los ojos un momento y pidió silencio, como quien confirma que la navaja está afilada. La vieja nodriza corrió a la cocina, y el plato que lanzó fue ahora más que un gesto, fue símbolo de la caída definitiva. La vecina amante del chisme salió a la calle con los pelos peinados de juicio, y dijo sin pudor: «Siempre supe que algo había en esa mujer». Y así, un montaje, una grabación y un recibo voltearon la balanza que antes había inclinado la duda a favor de lo dañino. La justicia comenzó a moverse en sentido contrario a la verdad. Mientras tanto, los pobres detalles empezaron a llover sobre Rosa como granizo. El contrato de trabajo que ella tenía, escrito con una letra que ahora parecía de otro mundo, fue quemado por orden de la señora Valentina. La casita de tejas rotas donde Rosa vivía fue desalojada por una deuda vieja que nadie supo explicar, y esa misma mañana apareció un aviso de remate pegado en la puerta con una tinta fría. Perder la casa fue perder el último refugio que la sostenía entre la humillación y la esperanza. Su crucifijo, que ya no estaba entre sus manos, descansaba ahora en una caja de evidencias junto a las falsedades. Sin él, en la noche, Rosa sintió que algo se le había desprendido dentro. La caída fue en espiral. Los niños que la querían empezaron a ser inducidos a olvidar. La niña Isabelita, que la había defendido con su dibujo, fue llevada por la madre a una clínica de ciudad para proteger su inocencia, y no pudo hablar. La vieja nodriza fue despedida por incumplimiento, y al instante recibió un billete frío para que se callara. Las amigas que antes le habían dejado migas de pan en la mano
no respondieron cuando Rosa llamó por teléfono. Las puertas que una vez estaban entreabiertas se cerraron con cerrojos. El periodista joven que había prometido luz desapareció con excusas y promesas de investigar más, y su cámara quedó en la redacción como herramienta que no quiso pelear. Rosa fue puesta en una celda temporal, donde el eco hacía de juez, y donde el frío de las paredes se parecía al frío del mármol de la mansión. Allí, en el suelo de cemento, tuvo la caída total. La administración social revocó su pensión de emergencia. La iglesia donde había ido a orar le cerró la puerta para evitar escándalos. Incluso la mujer que le alquilaba un cuartito por 4 monedas la corrió con palabras que olían a miedo. Dormir bajo puentes, con la lluvia como única mantilla, fue bajar hasta el hueso. Sus manos, que conocían el arte de consolar, se llenaron de heridas y suciedad. Su delantal, antes bandera, fue un montón de tela en la basura. La ciudad, que solo la había visto pasar como sombra, ahora la señalaba con dedos invisibles. Esa noche, mientras la lluvia cantaba en un tono más cruel, Rosa caminó hasta la plaza donde los niños dibujaban y encontró su dibujo, el de la niña Isabelita, arrugado y pisado. Lo recogió con manos temblorosas y besó el trazo como quien besa a un hijo perdido. «Señor», dijo en un monólogo que fue plegaria, confesión y grito, «haz que la verdad sea agua que borre la tinta del mal. Si me quitan todo, toma mis huesos, pero no permitas que ese bebé crezca pensando que su llanto fue vendido». Sus palabras eran una rodilla ante el cielo, y la lluvia las escuchó, pero la ciudad ya había decidido su sentencia social. Y cuando parecía que no podía perder más, la apuñalaron con la peor humillación. Al día siguiente, en la plaza, apareció un cartel con su rostro pixelado pero con la leyenda de que estaba prófuga, como si la justicia fuese un teatro donde las marionetas son personas. La policía llamó a la prensa. Una rueda de fotos la mostró en lugares donde nunca había estado, con miradas que no eran las suyas. Los niños que la conocían por el pan comenzaron a evitarla por miedo de ser asociados. Las tizas quedaron en cajones cerrados. Rosa, despojada de casi todo, fue dejada en la puerta de la ciudad con un bolso vacío y un corazón que dolía como un río cuando la presa cede. Su caída fue total. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía testigos que hablaran sin temblar, no tenía cruz ni delantal, y su nombre era ahora Cuchillo. Fue en ese abismo cuando la última puerta se abrió. Una carta anónima, deslizada bajo la puerta de la estación donde se refugió, decía con tinta temblorosa que alguien había visto al hombre de la gabardina en la mansión la noche del escándalo, hablando con la señora Valentina, y que en la muñeca del bebé había un hilo rojo que solo una de las empleadas conocía. La carta terminaba con una pregunta punzante. ¿Y si todo esto fue planeado para ocultar algo más grande? Rosa apretó la carta contra el pecho, y por un segundo la lluvia pareció escuchar y detener su martilleo. ¿Quién era el hombre de la gabardina realmente? ¿Qué se querían ocultar detrás del llanto y de la ostentación? Y mientras la ciudad la empujaba hacia el olvido, una figura emergió en lo alto de la colina, la sombra de alguien que no debería estar allí, alguien con una cámara y con la calma de quien sabe mucho. Su silueta recortada sobre la lluvia quedó suspendida, y la carta en manos de Rosa quedó como una luz en la oscuridad. La historia no terminaba. Había todavía una verdad posible, una grieta en la mentira. Pero en ese momento, cuando Rosa, rota y casi sin voz, levantó la mirada esperando un salvavidas, algo que nadie esperaba, golpeó la noche con un rumor nuevo. Se decía que la grabación que incriminaba a Rosa había sido montada usando fragmentos de otra persona. Si eso era cierto, ¿quién había fabricado la voz? La lluvia parecía anticipar la respuesta, y en ese silencio, la sombra de la colina bajó lentamente hacia la plaza, con paso seguro. ¿Quién bajaba? ¿Llegaría como salvador o como verdugo? Yo, que he barrido los sueños ajenos, tomé la mano de Rosa y susurré: «No estás sola», aunque ya sabía que la multitud que antes la abrazaba se había ido. La sombra se acercó, y antes de que pudiera revelar su rostro, un portazo resonó en la distancia como un trompeto. La puerta de la mansión se había abierto de nuevo. ¿Qué traería esa puerta? ¿Un aliado? ¿Una nueva acusación? ¿La verdad en forma de testigo? La respuesta quedó suspendida en el aire, y la lluvia, que nunca olvida, siguió cantando. La lluvia, que nunca olvida, siguió cantando, y la noche pareció abrirse como un libro de lamentos. Rosa, temblando,
Sostuvo la carta anónima contra el pecho como si fuera un remedio, y en ese instante, el soplo que había esperado apareció donde menos lo imaginaba. No fue un hombre de traje, ni un juez de mirada fría, sino una mujer de la panadería, de manos callosas y sonrisa escondida, que se acercó con 2 sopas humeantes y un gesto que sabía a misericordia. «Vine por algo más que pan», murmuró la mujer, y el olor a masa recién hecha mezcló la plaza con la esperanza. Su nombre era Teresa, y Teresa había visto cosas que nadie esperaba ver. La noche en que el hombre de la gabardina volvió a la mansión, ella había dejado un paquete en la reja, y desde la sombra escuchó una voz que no era de señora, sino de negocio, hablar de documentos y de quitar ruido. El soplo de fe fue sencillo y humano. Teresa ofreció su cocina como refugio, y con manos que olían a horno y a harina, le tendió a Rosa una carpeta que contenía fotos de la entrada de la mansión, tomadas con el celular por un repartidor, que, sorprendido por la lluvia, había encuadrado casualmente la escena donde el hombre de la gabardina se reunía con un tercero con guantes de piel, unos guantes que la nodriza reconoció al instante por su costura. «No soy quien salva al mundo», dijo Teresa. «Solo quería que tuvieras algo que te dijera que no estás sola». Y en ese algo, la lluvia pareció aflojar su martilleo. La fe vino en forma de simple compañía y de pruebas pequeñas, porque las verdades grandes a veces se esconden tras migajas verdaderas. Mientras tanto, la conspiración del antagonista se enroscaba más fuerte, como una serpiente bajo la alfombra. La señora Valentina no solo había ordenado plantar un recibo, había contratado, a través de un conocido abogado de manos frías, a un hombre que fabricaba pruebas, el señor Adrián, el del gabardina, un hombre que convertía voces en confesiones y sombras en delitos. En la cocina de Teresa, con la luz amarilla colgando como un farol de confesiones, Rosa abrió la memoria USB que el joven periodista le entregó en secreto, esa memoria que había encontrado escondida en el cesto de basura de la mansión por un vecino curioso. En la pantalla ardió la verdad en archivos y en metadatos. La grabación que incriminaba a Rosa culminaba en cortes, en pistas que no coincidían. En una edición con fragmentos pegados con cinta, los números de hora estaban adulterados y la firma digital mostraba una huella que era casi un sello de fábrica del equipo del señor Adrián. El periodista, con los rizos todavía empapados por la lluvia y la voz temblorosa de quien ha visto mucho y aún teme provocar a los poderosos, contó cómo lo persiguieron por las calles, cómo le ofrecieron dinero para callar y cómo una mano amiga, la del chofer viejo, que nunca había sido simplemente un sirviente, le deslizó una copia de una factura que demostraba pagos entre la señora Valentina y una cuenta bajo nombre falso. «Mentira», estalló en la cocina la vieja nodriza, y sus palabras fueron una bomba. «Yo lo vi alimentar al bebé. Lo hizo con sus manos». Su testimonio era un río quebrado que intentaba franquear el muro de dinero. Sin embargo, la conspiración no se quedó en el montaje de una voz. Había una design escura y fría. Valentina necesitaba distraer al pueblo porque, bajo su alfombra de mármol, se movían más cosas que un simple orgullo herido. La trama incluía la transferencia de un dossier de la fundación filantrópica que llevaba su nombre, un dossier que hablaba de cuentas que se desviaban hacia paraísos y de un contrato con una clínica que prometía adopciones rápidas por precios exorbitantes. Si alguien escarbaba, si alguien preguntaba, el escándalo podría explotar. Por eso era urgente y cruel fabricar un culpable fácil, Rosa, la figura perfecta para cargar con la culpa, humilde y sin red. La noche se llenó de olores: café frío, tinta mojada, la madera del crucifijo ahora guardada como evidencia. Todo olía a algo puesto a fuego lento para que ardiera la verdad. En el refugio, Rosa tuvo un monólogo que fue plegaria, confesión y desafío, hablando casi como si el crucifijo volviera a hablar desde su palma. Si me quitan el nombre, cuida su pecho. Si me quitan el abrigo, que la noche no le enseñe a temer la mano que lo calma. Dijo con voz que se le quebraba como el pan al partirlo. Sus palabras fueron una cadena que buscaba sujetar la poca dignidad que le quedaba. Y en ese acto íntimo, la ayuda inesperada siguió llegando en formas inverosímiles. Una vecina de la mansión, la de la sonrisa afilada que tanto había picoteado los rumores, apareció con la bata desordenada y un gesto extraño. No venía a humillar, sino a pedir perdón. «Vi algo», confesó con la voz como una moneda gastada.
Contó que la noche del escándalo había visto al señor Adrián salir con una carpeta negra y que la cartera de Valentina, abierta sobre la mesa, tenía un recibo de una clínica de adopción con una fecha próxima. Esa confesión sembró otra duda. Si la familia preparaba un traslado del bebé, ¿para qué incriminar a Rosa? Teresa, con las manos tiznadas de harina, apretó la foto del hombre de gabardina y dijo: «No solo lo hicieron por venganza. Hubo un negocio detrás». Las palabras cayeron como gotas que empiezan a formar un arroyo, y la ciudad, que ama la curiosidad como quien colecciona monedas, empezó a murmurar otra vez. Los niños, que antes dibujaron corazones en la plaza, comenzaron de nuevo a trazar con tizas en la acera la figura de un bebé, y en el centro, una rosa. Pero la conspiración también tiene dientes, y no se queda quieta cuando sopla el viento de la verdad. La señora Valentina, desde su fortaleza de barniz y perfume caro, movió piezas como reina de ajedrez. Llamó a un juez amigo, cerró cuentas, apretó el cuello de la prensa con litigios, y en la oscuridad envió a un mensajero a la casa del viejo chofer con billetes y una advertencia. Silencio o consecuencias. Cada amenaza resonaba como puertas que se cierran de golpe. ¡Pum! Y en ese golpe, la sensación de peligro aumentó. En la cocina de Teresa, mientras el periodista conectaba la memoria que probaba la edición del audio, una llamada llegó al teléfono viejo. Era un número que nadie esperaba, con voz de oficina y un dato helado. Un pasaje aéreo reservado a nombre del bebé, con salida para la madrugada siguiente, destino desconocido. El papel tembló en las manos de Rosa como si fuera una carta de despedida. El plan de la señora Valentina empezaba a mostrar su verdadera forma. No se trataba solo de limpiar un rumor, sino de mover al bebé lejos, de esconderlo en un lugar donde nadie quisiera buscar. Teresa dejó el saco de harina y miró a Rosa con ojos que decían más que las palabras. Si lo hacen huir, la verdad morirá lejos. Entonces la noche se llenó de decisiones urgentes. El joven periodista propuso ir a la mansión a buscar cámaras de seguridad. La nodriza juró que hablaría si alguien la protegía, y el viejo chofer, con la voz rota, ofreció un dato que heló el aire. En el despacho de la señora hay una caja fuerte con un sobre marcado personal. Fueron planes improvisados, hechos de coraje y de miedo, de manos que buscaban amarrar la verdad antes de que la llevaran en un avión. Rosa misma, con los dedos marcados por la suciedad y la oración, sintió cómo la fe que le alcanzó en forma de sopas y confesiones la volvía a levantar. Su rostro, mojado por la lluvia y por las lágrimas, era ahora un mapa de resistencia. Pero la conspiración no se rendiría sin pelear. En el momento en que decidieron avanzar, cuando Teresa cerró la puerta de su panadería y el periodista guardó la cámara como si fuera una brújula, un ruido seco los dejó helados. La chapa de la puerta de la panadería cayó al suelo con un golpe que fue como una sentencia. Alguien afuera había cerrado sus manos alrededor de la calle. Desde la oscuridad, voces se aproximaban, pasos medidos, como si un ejército de silencio hubiese sido enviado a evitar que se destapara el caldero. Y entonces, justo antes de que la puerta fuera arrancada y un rostro se asomara por la rendija, el teléfono del periodista vibró con un mensaje que hacía saltar el corazón. Un video, enviado por un número desconocido, que mostraba a la señora Valentina en su despacho, junto al hombre de la gabardina, contando billetes y marcando una lista con nombres. Una lista donde, al final, se leía un nombre que ninguno esperaba ver: Isabelita. La sangre en las venas de Rosa se hizo hielo y fuego al mismo tiempo. ¿Qué querían hacer? ¿Quitar al bebé y reemplazarlo? ¿Vendérselo a quien pagara más? ¿Silenciar voces para mantener el gran negocio? La conspiración, ahora, tenía un costo humano que olía a crimen. La puerta de la panadería aún temblaba bajo las manos ajenas, y la lluvia, que nunca olvida, golpeaba con más furia como si quisiera borrar pasos. El grupo, improvisado y tembloroso, se preparó para actuar, llevar el video a quien pudiera abrir una puerta de verdad, impedir el vuelo, exponer la caja fuerte. Pero la historia se detuvo, justo cuando la llave giró en la cerradura y una sombra grande ocupó el umbral. Una voz, conocida y afilada, dijo con la calma de quien ha comprado la paciencia: «Creen que pueden jugar a la justicia con mis cuentos». En ese segundo, el corazón de Rosa golpeó contra la jaula del pecho y la pregunta colgó en el aire como una campana a punto de sonar. ¿Qué harías tú si estuvieras a la intemperie con la verdad entre las manos
y una casa de oro dispuesta a callarla para siempre. ¿Qué harías si tu nombre fuera la moneda con la que otros compran silencio? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? La chapa de la panadería tembló, y una sombra grande llenó el umbral. La voz, afilada como un cristal que corta, dijo: «Creen que pueden jugar a la justicia con mis cuentos». El silencio se hizo tan pesado que la lluvia pareció debatirse si seguir o callar. El olor a harina se mezcló con el olor a sudor y a miedo, y Teresa, con las manos llenas de masa seca, apretó la carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. La figura que llenaba la puerta no era un desconocido, era la señora Valentina, con su abrigo que olía a tiendas de lujo y a amenazas, y detrás de ella, como un ejército pequeño, el chofer que había recibido órdenes y la vecina de la sonrisa afilada, ahora pálida. Sus ojos eran hielo que había corrido sobre billetes, su boca una promesa envenenada. No tuvo necesidad de gritar. El poder llega en voz baja y en miradas que pueden comprar silencios. Pero el joven periodista no estaba solo. En su mano temblaba una cámara que parecía vibrar no por la lluvia, sino por la verdad posible. Con el pulso firme, conectó la memoria USB a la pequeña pantalla portátil y frente a la puerta abierta, apretó play. La imagen que salió era pequeña, cruda y mortal. Cámaras de seguridad de la mansión, tomadas desde un punto que nadie esperaba, mostraban al señor Adrián, el del gabardina, entrando en el despacho de la señora con una carpeta negra, sacando un sobre, plantando un recibo sobre la mesa y regresando sonriendo, como quien ordena un crimen y firma con una sonrisa. Luego, un corte. La cámara registró a la nodriza entrando con un platillo, a Rosa detrás de ella con una mamadera en la mano, y a Isabelita dibujando en la mesa. Las imágenes coincidían con el dibujo, con la hora, con la ternura que la señora había querido borrar. La ciudad entera, si hubiera mirado, habría visto lo que los oídos malintencionados quisieron ocultar. No fue secuestro, fue manufactura. Teresa, con la voz que tiembla pero que no olvida de dónde viene, señaló la pantalla y dijo en voz alta para que la lluvia fuera su testigo: «Ahí está, ahí se ve». La señora Valentina, que había jugado toda la noche a la reina, reculó solo un paso, y ese paso fue suficiente para que la gente viera que el trono estaba algo resbaloso. Fue entonces cuando la vieja nodriza, con la garganta hecha de pedernal y ternura, se adelantó como quien lanza un último pan al fuego. Contó cómo la noche en que la madre tuvo náuseas por un tratamiento, sí, la señora realmente había dicho: «No puedo con esto», y se había ido al médico. Fue Rosa la que, con manos de pan, calmó al bebé, cómo le puso un hilo rojo en la muñeca porque, según la costumbre de su pueblo, ese hilo era protección, y ese hilo reapareció en una foto que el chofer conservaba en el bolsillo. Un detalle pequeño, casi infantil, que nadie había pensado mostrar. Ese hilo, esa cuerda roja anudada con torpeza, era la llave. El periodista amplió la imagen y allí, claro como sangre, se vio la muñeca del bebé con el hilo junto a la enfermera que firmaba un papel. El hilo no era de Rosa, era del hospital donde la señora Valentina había firmado una adopción express semanas atrás, y la factura que el chofer encontró, y la transferencia en una cuenta con nombre falso que el joven periodista había fotografiado en la esquina de un café, eran el mapa de un negocio sucio. El aire en la panadería olía a justicia que se aproxima, como pan que sale del horno. «¡Mentira!», gritó la señora Valentina intentando recomponer su versión. «Yo lo vi», balbuceó la vecina, pero su voz había perdido filo cuando el viejo chofer, con las manos temblorosas pero firmes, enseñó un papel que nadie pudo refutar, un recibo con fecha y hora, la firma del señor Adrián y el sello de un bufete que trabajaba con una clínica de ciudad. La grabación que había sonado como condena ahora se mostraba por lo que era, un montaje, con cortes, con trozos pegados. El joven periodista, como cirujano, mostró las marcas digitales, las huellas de edición, y explicó a todos, en palabras llanas, cómo se había fabricado la voz que pretendía ser la de Rosa. Las vecinas, que habían picoteado sin cesar, se quedaron mudas. El veneno perdió el color cuando la luz de la pantalla lo tocó. Rosa, que había estado sentada en un rincón con la carta anónima apretada en la mano, como si fuera única herencia, se levantó, aunque sus piernas dolieran de tanto frío y humillación. Se acercó a la pantalla, al rostro de la mujer que la había destrozado, y en un monólogo que fue oración, recuerdo y sentencia,
dijo con voz que temblaba y que a la vez cortaba como navaja. No vine a pedir compasión, vine a que escuchen la verdad. Si me quitaron mi casa, fue para que no tuviera dónde regresar. Si me quitaron mi nombre, fue para venderlo a quien compra culpas. Pero hay cosas que el oro no puede borrar, señora. La mano que alimenta deja huella, y hay niños que recuerdan caricias aunque los adultos inventen cuentos. Sus palabras eran un río que rompía represas. En ese instante la puerta de la panadería se abrió de par en par. La policía, que ya había sido advertida por la llamada anónima del viejo chofer y por el periodista que temblaba pero no dejó de llamar, entró con órdenes de investigar. Un móvil, el juez de guardia, la prensa que no siempre cede al poder. La escena se volvió pública, y la mansión, con su barniz de impenetrable, empezó a agrietarse. Los oficiales, ante la evidencia en la pantalla y la cuenta bancaria que el chofer mostró, pidieron explicaciones. La señora Valentina, que había comprado muchas sonrisas, ahora compraba silencios y tropiezos. En el patio de la panadería, bajo el farol que goteaba y en el que la lluvia hacía un tambor triste, la confrontación tomó forma de juicio público. La gente salió de sus casas. Olieron el humo de pan y el frío de la verdad. Y se formó una multitud que antes había sido coro y ahora era tribunal. «¿Cómo se atreven?», murmuró la señora Valentina, y en su voz se quebró algo que no era postureo, sino miedo puro. Un policía, con la carpeta llena de papeles que olían a tinta, se acercó y le dijo sin más: «Señora, le acompaño a declarar. Hay transferencias, hay pruebas de edición, y hay un plan para sacar al bebé del país». La multitud contuvo el aliento. Se hablaba de algo más que orgullo herido. Se hablaba de comercio humano vestido de filantropía. Yo lo vi. Explotó la nodriza entonces, y su grito abrió una puerta, que la ley hasta ahora no podía cerrar. Contó cómo la señora había hablado con el señor Adrián de limpiar ruido, y cómo había una lista con nombres. Una lista que, si se investigaba, podría estallar en más casas y más calles. La señora Valentina, con la cara que ya no encontraba maquillajes para sostenerla, intentó comprar otro aliento con amenazas. Sacó billetes, llamó a abogados, prometió pleitos, pero la cámara y el hilo rojo ya habían armado una madeja que no se deshacía con plata. En el clímax, cuando todo pendía de un hilo, la niña Isabelita apareció en el umbral de la mansión, con los ojos hinchados de quien ha llorado sin saber por qué, y con el dibujo en la mano. Su pequeño cuerpo tembló, y con la inocencia que no miente, señaló a Rosa y dijo: «Ella me cantaba cuando mamá no podía». Ese testimonio, dicho por una voz que no conocía la estrategia, fue gasolina sobre la hoguera de la verdad. La multitud estalló en un murmullo que era casi un latido. Vecinos que antes se escondían ahora gritaban que habían visto movimientos extraños, que habían oído transferencias, que la clínica rara siempre aparecía en historias de adopciones express. La policía, con la gravedad de quien pesa pesos mayores que una noche, esposó al señor Adrián cuando su figura apareció en la esquina, intentando huir con la gabardina mojada. Llevaba en su mano una maleta con documentos que crujían como hojas de otoño, y dentro de esa maleta, el joven periodista encontró facturas, contratos y el sello de una clínica en la que se ofrecían bebés sin demora. La señora Valentina, derrotada, fue conducida junto a Adrián hacia un vehículo policial. Sus vecinos, las que antes la aplaudían, ahora pasaban la lengua por los labios como quien descubre que comió veneno. La humillación se devolvía en espejo. La reina sin corona ahora iba a declarar. En la plaza, la lluvia, que había acompañado cada caída de Rosa, cambió de tono, y ya no parecía castigo sino lavadero. La gente comenzó a hablar de justicia, no de chisme. Y sin embargo, cuando la multitud comenzó a despedazarse en pequeños círculos de conversación, cuando los sirvientes que antes obedecían sin pensar volvieron a sus casas con la mirada cargada de culpa, el viejo chofer, con voz que parecía un crujido de madera vieja, dijo algo que heló la sangre de todos. «La lista. Faltan nombres». Un silencio tan absoluto como una noche sin luna cayó sobre la plaza. La señora Valentina, a través de la ventanilla del coche policial, miró con ojos que ya no eran de reina, sino de quien sabe que el tablero es más grande, y murmuró algo que nadie quiso oír, pero que todos sintieron. «No soy la única». ¿Quiénes más estaban en esa lista? ¿A cuántas casas más se les vendería la noche por dinero? Rosa,
Con las manos todavía marcadas por la harina y por la lluvia, sintió el peso de la victoria y la sombra de la deuda. Había ganado una batalla, pero la guerra parecía tener otros dueños. En un último acto de humanidad que fue tanto perdón como resistencia, ella se acercó a la señora Valentina, tocó su delantal de seda con la yema de los dedos y dijo, con una voz que era plegaria y sentencia a la vez: «Haz lo que debas pagar ante la ley, pero recuerda que los niños no son fichas de tablero». La señora Valentina no respondió. Sus ojos ya buscaban nombres en una lista que no estaba completa. La policía se llevó a los dos. La multitud aplaudió. Algunos lloraron, otros rezaron. Y mientras las luces de los coches policiales se apagaban en la distancia, el periodista mostró en su cámara una última imagen que nadie había notado. Un sobre manila abierto junto al despacho, vacío, pero con una marca de tinta que correspondía a un nombre tachado, y junto a la marca, un sello que llevaba el nombre de una sociedad filantrópica con alcance internacional. El corazón de Rosa se apretó como una mano fría. Si la fundación estaba en la lista, si había más manos comprando silencio y bebés, la red era más grande que la mansión. La noche cerró sus ojos como quien no quiere ver más, pero la lluvia, que nunca olvida, dejó caer una última gota que parecía una promesa o una amenaza. Al final, la verdad había salido a la luz y la justicia había reclamado sus pasos, pero la carta anónima, la lista incompleta y el sello de la fundación permanecían fuera del alcance, como una puerta entreabierta en la que alguien podría aún esconderse. ¿Quién continuaría la búsqueda? ¿Quién tendría la fuerza para seguir desenredando la madeja? ¿Qué otros nombres estaban en aquella lista que nadie quería ver? La respuesta quedó suspendida en el aire, y mientras la ciudad intentaba recomponerse, y la lluvia lavaba los charcos como si fueran juramentos, una pregunta quedó colgando, clara y punzante. ¿Hasta dónde llega el comercio de la verdad cuando la codicia tiene socios en las alturas? Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. Pero, ¿se atreverán a seguirla hasta donde haga falta? La mañana siguiente amaneció con un cielo que no quería perdonar, y Rosa, que había dormido apenas unas horas sobre una manta húmeda entre las cajas de la panadería, se despertó con el olor a masa y esperanza mezclado en la piel. El crucifijo había vuelto a su mano porque la policía lo devolvió por error, o por compasión tardía, y en la palma la madera dejó un mapa de memorias. Ella, que siempre fue de pasos silenciosos, avisó a la plaza con la mirada. Las tizas seguían en la acera como pequeños testigos. Los niños habían vuelto a dibujar corazones, y un bebé con una rosa en la mano. El aire sabía a café recién hecho y a acero de justicia que empieza a templar. Teresa abrió la puerta de su horno como se abre un pecho y ofreció pan caliente. El viejo chofer, con la chaqueta aún húmeda, llegó con un sobre nuevo que olía a tinta de banco. Fue en ese sobre donde se escondía la mañana, páginas impresas que mostraban transferencias, nombres en letra pequeña, direcciones de correo que olían a empresas pantalla. La verdad se desplegó como un paño húmedo. La fundación que figuraba en el sello no solo tenía alcance local, sino ramificaciones en otras ciudades y en otro país donde, según los papeles, existían cuentas y contratos de servicios de colocación. El joven periodista, con la cámara aún en la mano y la voz rasgada, explicó los metadatos que encontró en la memoria. La grabación incriminatoria había sido editada en un estudio que, por casualidad, estaba vinculado a una cuenta que recibía depósitos de la fundación de la señora Valentina. La sala pequeña de la panadería olía a harina, a sudor y a papel, y cuando Teresa dejó escapar un suspiro, los que estaban allí supieron que la madeja era más grande de lo que imaginaban. La vieja nodriza lloró como si cada lágrima fuera un golpe de verdad contra la pared del poder. La lluvia que se colaba por la ventana golpeó el cristal como si también quisiera escuchar mejor. Rosa, la humilde, la que había sido arrancada de su casa, por un instante dejó de ser la acusada para ser la poseedora de un nombre. Ella no mintió, dijo una voz en la calle y la multitud comenzó a acercarse. Pero la revelación más dura fue la de la lista incompleta. En uno de los sobres había una fotocopia de una hoja donde se leían varios apellidos conocidos, apellidos que en la ciudad abrían puertas y cerraban bocas, y al final, una línea en blanco, como una boca que aún no había hablado. Y bajo esa línea, una anotación a lápiz: verificar vuelo,
El silencio que siguió fue como una puerta que se cierra con la fuerza de una sentencia. Todos miraron al viejo chofer, y él, con las manos que ya no podían mentir, dijo lo que sabía, que la noche anterior había visto, desde la caseta, un coche negro con placas que no correspondían a la ciudad, un coche que se marchó con prisa cuando la alarma sonó. La panadería pareció encogerse. El olor a pan dejó paso al olor a conspiración. «Si esto es cierto», murmuró el periodista, «no estamos hablando solo de un mal juicio. Hablamos de tráfico». La palabra cayó como veneno sobre la mesa. Y entonces, sin aviso, la señora Valentina apareció en la puerta de la panadería, con el abrigo arrugado y los ojos fríos como siempre. Sus labios, antes maquillados de indolencia, ahora llevaban la palidez del miedo. No llegó sola. Traía un micrófono, un abogado con corbata nueva y una fotógrafa de revista dispuesta a amansar a la multitud con sonrisas pagadas. «Esto es calumnias», pronunció la señora con voz de mármol, pero su voz no pudo ocultar las manchas de sudor bajo la seda. El farol de la calle dibujó sobre su rostro líneas de inquietud que la laca no pudo borrar. La gente que se había reunido alrededor de la panadería empujó hacia adelante. Murmullos, olor a lluvia mezclado con café viejo, el crujir de la madera al pisar, todo formó una banda sonora de juicio popular. La confrontación comenzó con una pregunta simple lanzada por el periodista, que ya no era joven por el miedo, sino por la valentía. «Señora Valentina, ¿por qué aparecen transferencias a una cuenta vinculada a su fundación y facturas de una clínica que tiene contratos de colocación?» La señora, con la mano crispada en la cartera, respondió con cortes y con el mismo veneno que antes vertía a diario. «Son mentiras fabricadas por resentidos». Los haces bajos comenzaron. Su abogada habló de difamación, de procesos, de amenazas. La fotógrafa sacó fotos con destellos que cegaban y que querían reducir la escena a un rumor. Pero en su bolso cayó, sin querer o con querer, un papel que olía a prisa, un recibo de un vuelo pagado con el nombre de la fundación y con una hora que coincidía con la fecha en que el documento habla de limpiar ruido. El papel, ligero como un susurro, rodó por el suelo y se plantó delante de Rosa como una señal. Los murmullos se hicieron huracán. «¡Mentira!», gritó la señora, intentando arrancar la hoja con la punta de sus uñas largas. Pero la multitud ya conocía los rituales del poder y decidió que esta vez no habría cortinas. Exigieron que la policía abriera las cuentas, que la fiscalía investigara, que nadie más fuera comprado. Fue entonces cuando la vieja nodriza, que había visto de todo porque la vida le enseñó a mirar con ojos de madre, habló con la voz que suena cuando una campana se rompe. Contó en detalle cómo la señora firmó papeles en voz baja, cómo habló de personalidades y de salidas discretas, cómo el señor Adrián le había dicho que todo estaba pagado y cerrado. Sus palabras eran metralla contra la vanidad. La señora Valentina cayó en una mueca que no era rabia ni tristeza, sino cálculo en el que el brillo del oro se volvió otra cosa: peligro. Los policías, obligados por la presión pública y por la evidencia digital que el periodista había esbozado como mapa, pidieron abrir investigación formal. Un móvil policial salió disparado con sirenas que sonaban como anunciando una cita con la verdad. Pero la confrontación verdadera aún estaba por venir. En la comisaría, ante una mesa donde el olor a tinta se mezclaba con el de los nervios, Rosa tuvo que escuchar otra vez las acusaciones en un idioma que ya conocía demasiado. Lenguaje legal, frases que muerden, ojos que no ven más que el billete. Allí, frente a la señora y a su abogado, apareció un documento nuevo traído por el fiscal, un listado escaneado de transferencias, con nombres tachados, con sellos borrados y con una anotación que heló el alma: contactar a institución en el extranjero. El fiscal, que no había sido comprado, aún, pronunció la palabra que nadie quería oír. Hay indicios de delito internacional. La señora Valentina, que ya había comprado silencios y favores, miró a Rosa como si quisiera arrancarle la vida en un gesto. Pero Rosa ya no era la mujer sin nombre de antes. Sus ojos tenían la luz de quien ha visto la profundidad del pozo y ha decidido subir. «No vine a pedir compasión», dijo Rosa, en un monólogo que salió de su pecho como plegaria y sentencia, y la sala se quedó en silencio. «Vine para que sepan que un niño no es mercancía, que una madre no es titular de un precio, que mi nombre no se vende en subastas de cobardes». Sus palabras fueron una queja que olía a pólvora. La tensión creció hasta romperse en un sonido seco. La puerta de la sala se abrió
y entró una figura que nadie esperaba, una mujer del Banco Internacional que figuraba en los papeles, con la tarjeta de identificación colgando y con ojos que no eran de papel. Ella sostuvo una carpeta y dijo con voz neutra que había sido alertada por movimientos inusuales en una cuenta que recibía fondos de la fundación. Su presencia fue un golpe de reloj. Si un banco internacional miraba, las costuras de la trama podían soltarse del todo. La señora Valentina perdió el control por primera vez en público. Sus manos temblaron, su maquillaje se vino abajo, y por un segundo, solo un segundo, pareció humana. «No tengo nada que ver», murmuró, y ese no fue tan pequeño como una piedra en el mar. Entonces, en el clímax que olía a lluvia y a pan, el fiscal pidió que se extractaran las pruebas digitales. Los peritos afirmaron que se podía seguir el rastro de las modificaciones, que la voz de la grabación había sido manipulada, que las transferencias salieron de una cuenta que recibió pagos de otros donantes, y que en algunos de los documentos aparecía una dirección que apuntaba a una sociedad filantrópica con oficinas en un país vecino. La sala se llenó de un ruido parecido al de una cadena rompiéndose. Por primera vez, la fortaleza de la señora tuvo fisuras. Fue en ese momento, cuando la justicia parecía avanzar, que la señora Valentina, con la calma de quien quiere salvar lo que queda, pronunció una frase que cayó como un látigo. «Si siguen hurgando, se vendrán abajo muchos nombres. ¿Están preparados para eso?» La amenaza no era personal, era un aviso de red mayor, un mapa de complicidades. Los presentes sintieron en la boca el sabor de un peligro más grande. Rosa, con la voz que aún le temblaba, respondió no con odio, sino con la fuerza de quien cuida. «Que se caigan todos los nombres, si así los niños vuelven a dormir sin miedo». La frase fue un conjuro, y cuando la policía preparaba citaciones y la fiscalía pedía custodia para pruebas, un mensajero entró con un sobre sellado. Lo dejó sobre la mesa con la parsimonia de quien sabe que la calma es una ilusión. El sello llevaba el escudo de la fundación, y dentro había una hoja con una fila de apellidos tachados, y al final, un apellido subrayado. Un apellido que pertenecía a alguien cuya influencia rozaba la cúspide de la ciudad. La habitación entera contuvo la respiración. La presencia de ese apellido hacía más grande el abismo. El comercio, si existía, alcanzaba niveles que nadie quería mirar. La hoja olía a tinta fresca y a peligro. Rosa la tomó con las manos que habían conocido el pan del pueblo y la lluvia de la noche, y en su mirada se mezclaron la victoria y el peso de saber que la guerra apenas comenzaba. Fuera, la lluvia golpeó como tambor de aviso. Dentro, la luz fluorescente parecía más fría que nunca. Y cuando la policía levantó la vista, un coche negro frenó frente a la comisaría, y un hombre de ojos duros bajó con paso medido. En su corbata llevaba un alfiler con las iniciales de una institución que no estaba en la lista, pero cuya sombra era larga. Su presencia fue la última nota de la mañana. Todos lo miraron y supieron que la madeja no iba a soltarse sin una pelea que exigía más que pan y palabras. Rosa apretó el crucifijo contra su pecho. La madera le ardió como promesa, y antes de que alguien pudiera decir más, la nueva figura levantó la vista y con voz clara preguntó, casi como si recitara una sentencia: «¿Y si lo que ustedes encontraron es solo la punta del iceberg?» La pregunta quedó colgando en el aire, pesando más que el mismo papel, y la lluvia, que no perdona, comenzó a sonar con la insistencia de quien marca el ritmo de una marcha. ¿Quién sería capaz de seguir tirando de esa madeja hasta el final? ¿Qué precio tendrían que pagar los que buscaran la verdad? La respuesta no llegaría aún. La ciudad tenía todavía secretos guardados bajo alfombras muy brillantes. La puerta del capítulo se cerró con un portazo que sonó como un tambor de guerra. ¡Pum! Y en ese momento, todo cambió otra vez. La tarde en que la última puerta se cerró sobre los autos policiales y las sirenas siguieron su eco por las calles empapadas, Rosa sintió que el mundo, por fin, le devolvía un respiro. La lluvia, que tantas veces había sido látigo, ahora caía como un lavado lento, perfumando el aire con olor a tierra mojada y pan recién hecho. La madera del crucifijo en su palma ardía como recuerdo y como promesa. En la plaza donde las tizas todavía guardaban corazones, la muchedumbre que había juzgado se transformó en testigos. Las vecinas que antes tejían veneno bajaron la mirada, y las que habían creído en la versión de la señora Valentina ahora tocaban sus pechos con la culpa como un peso. El juicio público fue una escena de novela. La sala olía a papel húmedo, a tinta y a café negro. Y cuando el juez,
con voz que tronó como campana, pronunció que había indicios suficientes para procesar a la señora por tráfico de menores y a Adrián por falsificación y comercio. La palabra justicia llenó el espacio como luz que atraviesa una cortina espesa. «¡Mentira!», había gritado Valentina en la panadería, y luego, ante pruebas digitales, transferencias y la lista incompleta con ese apellido que olía a poder, su voz se apagó como vela que se quema. El viejo chofer, con las manos que hablaban por los gestos, entregó fotos, recibos y el hilo rojo que la nodriza había atado al bebé. La nodriza, con la garganta hecha de sal y coraje, repitió: «Yo lo vi», y su testimonio golpeó más que plata. Los peritos mostraron el montaje: ondas cortadas, pistas pegadas, la voz manufacturada por manos que creen que el mundo puede comprarse. La grabación cayó en pedazos como mentiras al sol. Mientras tanto, la ciudad, que había mirado y miró otra vez, pidió cuentas. La fundación que llevaba el nombre de la señora fue intervenida, sus cuentas escrutadas, y varias transferencias hallaron destinos que olían a paraísos fiscales. No todo quedó resuelto. La lista tenía todavía nombres por delante, sombras en oficinas, un espectro de complicidad que exigía días de búsqueda. Pero la victoria de Rosa no fue pequeña. Se anularon los cargos, se recuperó su delantal manchado, ahora símbolo de dignidad, y la casa de tejas que le habían quitado fue devuelta tras una orden que obligó a revisar desalojos y deudas fabricadas. La comunidad, al ver la verdad salir a la luz, se reunió para reparar. Teresa abrió un comedor con mano firme, el joven periodista ganó el premio por valentía, y la nodriza volvió a tener trabajo con protección. Rosa, en un monólogo que mezcló oración y memoria, dijo en voz alta frente a quienes acudieron a pedir perdón: «No vine a vengarme, vine a que los niños aprendan que la mano que acuna no se compra». Sus palabras fueron un río que lavó rencores. Ofreció perdón a algunos y reclamó justicia para otros, porque sabía que perdonar no era blanquear el mal, sino quitarle poder. La pequeña Isabelita, con el dibujo aún en la palma, corrió a abrazarla, y el gesto fue tregua y cura. La niña había sido luz en la tormenta, y su dibujo, ese trazo infantil que mostró ternura, fue colgado en la pared del comedor, como prueba de que la inocencia ve lo que los grandes intentan ocultar. La señora Valentina fue juzgada ante la prensa y los vecinos. La corona de barniz se le cayó, y en el estrado habló con voz rota, pero la ley no distingue coronas. Adrián recibió condena, y la clínica que ofertaba adopciones express cerró sus puertas tras la investigación internacional que siguió el rastro de las cuentas. Los nombres de la lista incompleta se convirtieron en causas abiertas. La ciudad se comprometió a no cerrar los ojos. La reconstrucción fue lenta. Rosa volvió a barrer, pero ahora con la cabeza alta. Volvió a cocinar sopas para quien llegara a la plaza. Abrió junto a Teresa una pequeña guardería donde los niños encontraban abrigo, y en la pared puso el crucifijo que la había acompañado en la noche más fría. Sus manos, aunque llenas de callos, fueron recibidas una y otra vez por padres agradecidos. Hubo pérdidas que no se recompusieron. La noche de humillación dejó cicatrices. La soledad enseñó a no confiar ciegamente, y algunos que deberían haber hablado siguieron mudos por miedo. Sin embargo, la verdad consiguió abrir puertas que parecían soldadas. La justicia pública fue espejo y advertencia. El poder puede comprar muchas cosas, menos la insistencia de quienes se niegan a callar. En una ceremonia sencilla, la comunidad plantó una rosa en la plaza en memoria de la infancia vendida y de la valentía de quienes hablaron. La lluvia aquella mañana fue tibia, y Rosa puso la mano sobre la flor como quien pone la palma sobre un nombre recuperado. Al final, la ciudad aprendió que la verdad exige vigilancia constante y que el amor humilde puede ser más fuerte que el oro. La nodriza fue reconocida, el chofer recibió protección y el joven periodista siguió con su cámara, siempre atento a las sombras. Rosa, al cerrar el capítulo de esa tormenta, dejó una frase como baliza: que nadie convierta a un niño en mercancía, que nadie haga del llanto de un bebé una operación fría. Y en esa frase se encontró la moral. La dignidad no se compra ni se vende, se defiende. La reconstrucción siguió con manos pequeñas y grandes, con panes compartidos y con denuncias que ya no se enterraban. La ciudad aprendió a escuchar tizas y dibujos, a mirar el hilo rojo y a no creer ciegamente a quienes visten de filantropía. La historia terminó con la justicia en marcha
y con el murmullo constante de que la lucha continúa, porque donde hubo comercio de verdades, todavía quedan restos por limpiar. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.